Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy voy a tratar de dar con vosotros un vistazo, me gustaría pensar que rápido, sobre una de las últimas series de datos que ha publicado la CNMC. Concretamente, ha publicado de manera conjunta dos series razonablemente conexas, pero que hasta ahora salen independientes, que son la serie trimestral, que en realidad son dos ficheros, como sabéis, mercados y general, y una serie adicional que se publica, esta creo que es la tercera vez, que contiene datos sobre infraestructura móvil, ¿no? Entonces, ahora, desde hace, como os digo, pues algo así como 9 meses o un año, tenemos una visión nueva sobre cómo evoluciona el consumo de datos en España, ¿no? Y bueno, nos da la oportunidad, ¿no? De por lo menos de contar historias y de tratar de averiguar qué pasa, pues con una sensibilidad que hasta ahora no teníamos. Son datos que se extienden hasta el segundo Q del 25, y que claro, pues ahora que estamos en noviembre, ¿no? Pues nos parecen antiguos, pero son los datos que tenemos y es a la velocidad con la que se mueven los reguladores, el regulador español en este caso, que ya os digo que se parece mucho a lo que puede ocurrir en otros países. El momento en que os cuento esta historia es también especialmente relevante, porque, como muchos de vosotros sabréis, el pasado viernes se publicaba la noticia de que Orange ha llegado a un acuerdo con los propietarios de aproximadamente la mitad de MasOrange, pues para comprar su parte. Así que en unos meses, cuando esta operación se ejecute, eh, MasOrange volverá a ser Orange, y está pendiente por ver qué significa eso en realidad. Y sobre eso pues, seguramente grabaremos un episodio a propósito, ¿no? Pero la cuestión es que todo el desarrollo de la infraestructura digital y toda la tendencia en el tráfico de datos, pues se mueve evidentemente a una velocidad diferente, ¿no? A la que se mueven las operaciones corporativas como esta que comentaban, ¿no? En cualquier caso, nos enfrentamos a un nuevo panorama, ¿no? Y todo lo que podamos saber en este momento seguro que nos será de utilidad en el futuro, ¿no? El principal dato que yo creo que ya tengo la oportunidad de compartir con vosotros, al menos en LinkedIn, es que el crecimiento interanual de tráfico de datos móviles alcanzó, insisto, en este 2Q, el 17,89%. Es una cifra muy alejada, evidentemente, de los valores cercanos al 50 que hemos llegado a ver, o digamos que los valores alrededor del 38%, del 36%, que eran usuales, ¿no? Digamos que en el último la última meseta, ¿no? De la evolución de esta magnitud, allá por los años 21 y 22, es decir, después del pico de la pospandemia y antes del declive del que hemos hablado largamente, que nos llevó a un valor hace algo menos de un año, hace un trimestre menos de un año, del 6,61% de crecimiento interanual, que es el mínimo de la serie histórica. Ahora estamos en valores que vuelven a ser apreciables, en torno al, como os decía, del 18%. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué pasa? Pues es lo que estamos tratando de entender, ¿no? ¿Y por qué está la industria evolucionando de esta manera? Es muy probable, y de hecho estoy convencido de que es así, de que este incremento viene fundamentalmente de que estamos por fin migrando la mayor parte o una buena parte de la base de clientes hacia 5G, y que esto, como ya sucedió en Corea, está generando un mayor consumo de datos per se, porque por la propia, digamos, capacidad, ¿no? que ofrecen las redes 5G, la nueva capacidad. Sin embargo, cuanto más nos acercamos a los datos del segundo Q, menos evidente nos parece que esto esté siendo así. Y de hecho hoy no tengo una respuesta, no tengo un final feliz para esta historia, y me gustaría que alguno de vosotros me lo diera, ¿no? Y lo compartiera con nosotros. Si en lugar de mirar la variación interanual, que es, como sabéis, pues una gráfica muy, muy llamativa,
vemos los valores, los propios valores, vemos efectivamente que este segundo Q nos señala un crecimiento bastante robusto frente al primero, lo cual, siendo un patrón usual, porque digamos que el tráfico va creciendo hasta el Q3, que es históricamente el Q de mayor tráfico en España, recordad, las vacaciones de verano, eh, eh, por primera vez en varios años vemos que ese crecimiento es bastante significativo, esa diferencia entre ambos Q, ¿no? Y eso nos hace prever, evidentemente no podemos estar seguros, aunque estemos hablando ya del pasado, pero son los datos que tenemos, que en este tercer Q tendremos también un crecimiento notable, habremos tenido también un crecimiento notable del tráfico en España, ¿no? Lo cual nos haría pensar que efectivamente no estamos hablando solo de un cambio de patrón, es decir, se usan los datos más en los Qs históricamente más bajos, sino que además estamos hablando de un incremento en el Q máximo, ¿no? Estaríamos hablando realmente de un aumento que podría llegar a ser notable de la demanda. Sin embargo, si miramos cómo evoluciona el porcentaje del total del tráfico que supone el tráfico 5G, que es de largo el que más está creciendo, o era así hasta ahora, vemos que en estos dos Qs, en el primero y en el segundo del 25, el peso relativo prácticamente no ha variado, ha pasado del 17,54 al 17,73, es decir, aproximadamente el 18%, ¿no? en ambos casos. Y esto es probablemente la primera vez que ocurre en la serie, que no es muy larga, pero se extiende ya por más de 4 años, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el tráfico 5G, que era de alguna forma el gran inductor de nuevo consumo, ¿no? Digamos que la revolución a lo que todos estábamos esperando, de repente en este Q crece a la misma velocidad que el tráfico total, que el tráfico 4G en realidad, ¿no? Bueno, pues insisto, no tengo una respuesta clara y me gustaría escuchar vuestras opiniones, ¿no? Pero sí vamos a tratar de identificar con un poco más de detalle porque, insisto, tenemos nuevos datos, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí, ¿no? Y lo primero que vemos es que el tráfico 5G, como os decía, ha crecido interanual, ahora ya podemos calcular esto interanualmente, un 63%. Es decir, del Q2 del 24 al Q2 del 25, el aumento total del tráfico 5G ha sido de un 63%. E incluso podemos llevarlo por operador, cortarlo por operador. Y aquí vemos un comportamiento que no debería sorprendernos, pero que creo que merece la pena resaltar, ¿no? Los dos operadores que más tráfico llevan, que son primero MasOrange y luego Telefónica, pues fundamentalmente por tamaño, como os podéis imaginar, eh, crecen, pero lo hacen por debajo de esta media, ¿no? Estamos hablando de que MasOrange crece en ese periodo interanual un 60% y Telefónica un 54%. Y los operadores que menos tráfico llevan, que son Vodafone y Digi, por motivos probablemente diferentes, eh, crecen bastante más que esa media, ¿no? Vodafone crece un 80% interanual y Digi un 79%. Hablamos de tráfico 5G, no lo olvidemos. Es decir, no nos sorprende que los operadores más grandes crezcan menos de manera porcentual, ¿no? Pero sí hay una diferencia notable, ¿no? En las velocidades de crecimiento. Y luego hay alguna cosa que yo creo que es reseñable y que vamos a ver, y es que precisamente en este Q2 hay como un aplanamiento en la curva de crecimiento de Telefónica, y de ahí que ese crecimiento interanual sea del 54%, ¿no? Es un aplanamiento bastante marcado que no veíamos prácticamente desde el 2023 y tampoco era tan llamativo, ¿no? Y eso
es algo que nos inquieta y que vamos a ver con más detalle y que puede simplemente ser un glitch, un error o una malinterpretación en los datos o puede de alguna forma indicar alguna tendencia que deberíamos seguir, ¿no? De hecho, si llevamos estos datos que son agregados, incluso ahora podemos bajarlo con una serie de asunciones, algún día hablaremos de ellas, ¿no? A lo que sería el patrón de tráfico por cliente y por mes de cada uno de los operadores, ¿no? Que sabéis que es mi gráfica favorita, ¿no? Y aquí, más allá de explicar los datos, Digi sigue siendo el líder en este parámetro. Sus clientes consumen de promedio 18,43 gigabits al mes frente a los 10,18 que consumen los de Telefónica, mientras que más Orange y Vodafone, que como sabéis comparten buena parte de la red, pues están en valores muy próximos, 15,83 para más Orange, 16,09 para Vodafone, y de nuevo una posición intermedia, como sabéis, todo en España, como hemos visto, todo en el mercado español telco es dual y este es un ejemplo más, ¿no? Pero hay cosas llamativas, ¿no? En esto del consumo promedio que os quería señalar, ¿no? El consumo, el incremento interanual de Digi se coloca en 16,53%, que no es un valor especialmente alto. Los Qs anteriores teníamos valores más altos y eso se aprecia claramente en que la diferencia entre los tráficos del T1 y el T2 pues es pequeña, no es realmente muy grande. Pero es que además, si miramos el perfil del porcentaje que supone el tráfico 5G para el caso de Digi, está prácticamente plano entre estos dos Qs en un 17%, lo cual pues llama la atención porque es la primera vez que pasa. Pero es que si miramos en Telefónica, que comparte la red, como sabéis, con Digi, o habría que decirlo al revés, muy probablemente, y con un crecimiento menor, también bajo, del 6,64% interanual, lo cual, bueno, pues como veis es un crecimiento pequeño. En el caso de Telefónica, el porcentaje que supone el tráfico 5G baja hasta el 33%, desde el 35% del Q anterior. Esto también es la primera vez que lo vemos, aunque claro, hablando de 5G en España, pues casi todos son primeras veces. Y en la otra red, en los otros dos operadores que comparten buena parte de la red, el comportamiento es diferente. Tenemos unas tasas de crecimiento, pues en el caso de Más Orange, del 16,58%, es de hecho el operador que más crece en términos interanuales, ¿vale? Y el porcentaje del tráfico 5G sube hasta el 16%, que es no es un gran crecimiento, pero es un crecimiento notable, ¿no? Y en el caso de Vodafone, ocurre algo similar, aunque el crecimiento es solo, entre comillas, del 13,72%, pero el porcentaje que supone el tráfico 5G sube también de manera clara, pero hasta el 13%. Así que dos ideas aquí. En la red de Telefónica, en los operadores que usan la red de Telefónica, que son Telefónica y todas sus submarcas, y Digi, eh, algo ha ocurrido con el crecimiento del tráfico 5G. Algo ha ocurrido en este Q que no podemos saber qué es y que, insisto, puede ser un glitch, una mala interpretación de los datos o algo que yo no esté entendiendo bien. Y eso, sin embargo, no ha pasado en la otra red alternativa, que es donde están más Orange y Vodafone, en buena parte. Hay una parte que sigue siendo independiente, como sabéis. Y es ese cambio el que afecta a la cifra de crecimiento total. Es de alguna forma como si el crecimiento del tráfico 5G hubiera encontrado algún tope la red de Telefónica, cosa que no ha pasado en las otras redes, ¿no? Que han seguido, si queréis, de manera más continua acelerando el tráfico. Y esto eh, se mezcla con dos ideas que quiero poner encima de la mesa. Si de alguna forma vemos de dónde viene ese tráfico nuevo, es decir, restamos el tráfico
al tráfico del Q2 el tráfico del Q1, y es decir, es tráfico nuevo el que se ha producido en el Q2, vemos que MasOrange, que genera pues 73.000 petabytes, creo que es la unidad, me perdonáis si me equivoco, genera prácticamente el doble que los otros tres operadores que están cada uno de ellos en valores muy similares, 38, 36, 38, ¿no? En valores muy similares. Es curioso, ¿no?, que se dé esta situación, ¿no?, con esta, por así decirlo, simetría. Que MasOrange genere mucho tráfico es lo normal, porque es de largo el operador más grande, como sabéis, a una distancia monumental, es un titán, ¿no?, en el mercado español. Pero que sea prácticamente el doble y que los otros tres operadores se muevan en valores muy similares desde este punto de vista, pues es francamente curioso y llamativo. Y nos confirma la idea de que el incremento de tráfico que estamos viendo a nivel global proviene fundamentalmente de los clientes de MasOrange y también, como os decía, de los de Vodafone, que comparten buena parte de la red. Aunque probablemente, y sé que me lo diréis, no la parte de la red en la que se genera más tráfico. Pero esa es otra discusión. Y luego, hay otro dato relevante que también es bastante llamativo, que es el porcentaje de clientes 4G que consiguen conectarse a 5G. De alguna forma, son los clientes que usan servicios 5G durante el trimestre, ¿vale? Este es un dato especialmente resbaladizo del set de estadísticas que seguramente tendremos que entender mejor en el futuro, pero que nos da alguna idea, ¿no? Digamos que la tendencia global se mantiene, digamos, los clientes de Telefónica son los que más consiguen conectarse a 5G. De hecho, pues algo así como un 55% de los clientes lo hacen. A continuación, los de Vodafone, que tiene una curva que tiene un comportamiento errático, llegó a alcanzar valores altos, bajó, lo cual es difícil de comprender, y ahora está pues en un valor ligeramente inferior al de Telefónica, pero es que además no tiene una tendencia creciente clara. En el caso de MasOrange, que está en tercera posición con algo más de un 40%, sí vemos un crecimiento sostenido, más o menos lineal, que encaja con lo que acabamos de comentar. Y en el caso de Digi, de manera incluso más clara que en el de Telefónica, vemos que prácticamente ese porcentaje se ha topado alrededor del 20%, ¿no? Lo cual es después de estar subiendo desde el principio del 2024, ¿no? Lo cual es bastante llamativo, ¿no? Y nos hace pensar que debe estar ocurriendo algo que no entendemos, ¿no?, en esa red. O tal vez sea pues que los clientes de Digi tienen un determinado perfil en el uso de terminales que lo topa ahí. Es decir, tienen terminales que no tienen 5G, por hablar claramente, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, que sea alrededor del 20% donde se detiene, ¿no? Bueno, es algo que vamos a tener que seguir con el tiempo, pero que encaja con esta idea de que el crecimiento de consumo de datos 5G para los clientes de Digi, este Q, pues se ha ralentizado, ¿no? Se ha parado. Y esto, sin embargo, choca mucho con los datos de despliegue de infraestructura, que podríamos asociar burdamente a lo que es cobertura, porque el despliegue, este segundo Q, continuó. De hecho, no hay, porque no podría haberlo, salvo ahora vamos a comentar, un cambio de tendencia claro. En despliegue de 700, Telefónica y MasOrange con 12.200 y 11.700 estaciones base, pues están en valores muy próximos. Ya contamos la historia, ¿no?, de cómo parece que el modelo de reporting cambia y entonces hay un salto en las cifras de Telefónica que hacen que supere levemente para estas escalas, ¿no?, a MasOrange, ¿no? En el despliegue N71, en el despliegue en 3.500,
tampoco hay un claro cambio de tendencia. Se ve efectivamente, como ya dijimos hace 3 meses, ¿no? Ese ajuste también en la manera de llevar las cuentas de Telefónica, de su reporting, de forma que lo coloca en 8.007 estaciones base radiando en 3.500, ¿no? A una distancia bastante clara, ¿no?, del segundo en esta estadística, que es más horas, que crece efectivamente, pero no a valores espectaculares, ¿no? Y luego hay un cambio que es llamativo, que probablemente en este caso yo votaría, porque es un ajuste, pero que no deja de llamarme la atención, y es que en este último Q parece haberse activado el DSS en 1.000 estaciones base más que están radiando en 2100, de forma que la cifra pasa a superar claramente pues las 6.000 estaciones base radiando en DSS para el caso de Telefónica. Hay un crecimiento también en el caso de MasOrange, pero es mucho menor. ¿Qué significa esto? Y si esto tiene algo que ver con el comportamiento del tráfico, pues es algo que no logro interpretar, pero que desde luego me llama la atención. Una historia más, una pequeñita, prácticamente ya para cerrar, y ya que estamos repasando el despliegue de infraestructura, que, insisto, no acaba de encajarnos con la historia que nos está contando el tráfico de datos. Así que debe estar ocurriendo algo que nosotros no podemos ver desde aquí, pero que seguiremos mirando, os aseguro, ¿no? Y es la historia del despliegue 4G de inicialmente Yoigo, posteriormente MásMóvil, como sabéis, con otra serie de datos, con los datos que obtenemos de infoantenas, antenas móviles. Ya habíamos anunciado que de alguna forma el apagado de esa red, que era una de las principales sinergias sobre la que se construyó la creación de MasOrange, pues ha concluido. Es algo que efectivamente se sabía que estaba ocurriendo, y que es curioso que encaje, al menos temporalmente, porque estos son datos muy antiguos, ¿no?, con el anuncio formal de lo que humorísticamente llamamos el retorno de los príncipes franceses, ¿no? Digamos que con la asunción del control total de MasOrange por parte de Orange, ¿no? Bueno, pues como os decía, las aproximadamente 5.000 estaciones base que rodeaban 4G de Yoigo MásMóvil se incorporaron a la red de MasOrange, que en ese momento llegó a tener casi 24.000 estaciones base radiando en 4G, 23.828 para ser más preciso, y algo así como un año después ese número se ha reducido a 20.012, justo por debajo del número de estaciones que radian en 4G de Vodafone, que ha crecido de manera muy leve en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma esto nos indica que la sinergia pues se ha completado, ¿no? Y esas estaciones que desde este punto de vista eran redundantes, pues han sido apagadas, y la sinergia, en buena parte, porque todos los que sabemos de alquilar sites sabemos de lo que estamos hablando, pues se ha capturado. Hay un punto adicional que en estos días tenemos que considerar, y es entender cómo todo esto, la legítima captura de sinergias y el ansia por la eficiencia, que es absolutamente necesario en cualquier mercado, y más en uno como el español, tiene impacto, si es que tiene alguno, en el aumento de la capacidad y en la resiliencia, ¿no?, que pedimos en nuestras redes móviles. Efectivamente, una red integrada y bien gestionada probablemente sea más resiliente que dos que no lo están. Pero lo cierto es que ahora tenemos menos elementos con los que jugar, ¿no? Son este tipo de preguntas, ¿no?, las que como industria y como sociedad vamos a tener que responder cada vez con más frecuencia y más a menudo, ¿no? Y por eso quería aprovechar para contaros esa historia, ¿no? Una foto más antes de cerrar, y es que con estos movimientos en el tráfico 5G y en el tráfico en general, pero como habéis visto en particular en el tráfico 5G, el reparto de tráfico en la red de Telefónica, que como sabéis comparten Telefónica y
y Digi, porque lo han publicado, es un acuerdo que se ha publicado, sigue prácticamente idéntico que en el trimestre anterior. Es decir, de alguna forma se topa también, se trunca ese crecimiento continuo, ¿no?, en la ocupación de la red que venía produciendo Digi, y estamos aproximadamente hablando de un 47-63, un 46-64, ¿no?, de reparto entre Digi y Telefónica, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo sigue esa tendencia, y veremos cuando llegamos, visto esto también, a ese reparto 50-50, ¿no?, que parecía vaticinable y casi al alcance de la mano, ¿no?, si las condiciones seguían como hasta ahora, y que, como vemos, bueno, pues parece que se altera de alguna manera. Si llevamos este concepto de la compartición de tráfico un poco más allá, y probablemente de manera incorrecta, pero yo creo que al menos para hacernos una idea es útil, vemos que la red de Telefónica, que insisto, lleva el tráfico de la propia Telefónica y Digi, pues lleva aproximadamente un 32% del total del tráfico móvil que hay en España. Hay un 2%, un 3% de este tráfico que es el de otros, que es mucho más difícil de repartir, pero no nos vamos a parar en esos pequeños detalles hoy, ¿no? Y el 65% del tráfico, el tráfico de MasOrange, que es en la práctica el 43% del total, y el de Vodafone, que es un 22%, hasta sumar el 65%, va por las otras dos, por las 1,5 red, digamos que alternativa, ¿no?, que es la red que comparten buena parte MasOrange y Vodafone, ¿no? Y esto también creo que es importante entenderlo, ambas cosas, para ver cómo evolucionan nuestras infraestructuras digitales móviles en el futuro, y en qué dirección deben moverse, ¿no? Si me pidieseis que resumiese esto que os acabo de contar en cinco ideas, pues serían estas, ¿no? Seguimos pensando que la paulatina introducción del 5G en España está teniendo impacto en el crecimiento del tráfico total. Digamos que por fin está teniendo impacto, y esta cifra 17,89 no es una cifra grande, no es una cifra, es de hecho pues prácticamente la mitad de la cifra más popular, ¿no?, hasta ahora, pero sí es una cifra notable que nos aleja de alguna manera y que nos permite tal vez señalar una nueva meseta, ¿no?, de esos mínimos que veníamos señalando, ¿no? Sin embargo, digamos que la incorporación al 5G y los patrones de tráfico que esto está generando son radicalmente diferentes y divergentes, ¿no?, entre los distintos operadores, ¿no? Pues, por ejemplo, Digi, que es el operador cuyos clientes que consumen más o producen más tráfico, está en 18,43 gigabytes al mes, ¿no?, frente a los de Telefónica, que están en 10,18, perdón. Es decir, como veis, una diferencia muy, muy notable, ¿no? Pensamos también que este aumento de tráfico entre el Q1 y el Q2, esta diferencia robusta y notable, se asocia fundamentalmente al crecimiento en consumo de los clientes de MasOrange, que producen 73 petabytes de tráfico, 73.000 petabytes de tráfico nuevo, ¿no? Casi el doble de lo que añaden cada uno de los otros operadores, ¿no? Y esto se relaciona con que el crecimiento del tráfico 5G se ha estancado en Digi, y creció poco también en Telefónica, ¿no?, señalando pues ese efecto de topado, ¿no?, del que hablábamos antes, ¿no? Y esto contrasta, sin embargo, con el hecho de que los despliegues de 5G, tanto en 700 como en 3.500, pues continúan al ritmo al que venían haciéndose,
y ya pues Telefónica alcanza 8.007 nodos N71, ¿no? Que es una cifra notable y considerable, ¿no? Y que debería permitir, de hecho, la captura de muchísimo más tráfico. Hay una historia que no acabamos de entender también, que es la activación más o menos repentina, tal vez sea insisto, un glitch, una regularización que ha permitido añadir pues, aproximadamente 1.000 nuevos nodos DSS en 2100, ¿no? En una medida pues, que no entendemos. Y esto, ahora sí, es todo lo que os queríamos contar esta tarde o mañana. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.